Los llanos de Chiquitos, más conocidos como la Chiquitania, son una extensa llanura ubicada en las tierras bajas de Bolivia. Su nombre proviene de la época de la conquista, cuando los españoles que llegaron a la zona se encontraron con casas que tenían puertas de menos de medio metro de altura, lo que los hizo pensar que sus habitantes eran de baja estatura y los apodaron Chiquitos. La realidad es que los pobladores originarios eran más altos que los propios europeos, y el tamaño de sus puertas respondía a dos razones. Una era para mantener la casa templada del frío y la otra para defender de manera más efectiva la entrada del ataque de animales. Originariamente, en el área convivían distintas etnias, mayormente pámpidas, aunque también amazónicas y en un escaso número, andinas. Si bien los españoles llegaron allí en el siglo XVI, no lograron afirmarse sino hasta la llegada de los jesuitas a partir de 1690, que fundando distintas misiones, lograron consolidar la influencia europea y la introducción de la religión católica. Tras la Revolución de Mayo de 1810 y con la crisis del Virreinato del Río de la Plata, la Chiquitania fue invadida por el entonces Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, hasta la consolidación de las tropas libertadoras en 1825, pasando a formar, desde ese año, parte del departamento de Santa Cruz, aunque con algunos de sus límites reducidos en favor de las retenciones realizadas por Brasil. Posteriormente, también fue parte de los escenarios de la guerra por el Chaco Boreal con Paraguay, hecho seguido por la crisis del caucho que también afectó a la zona. Todo ello ha hecho de la Chiquitania un lugar históricamente relevante a la vez que sufrido, pero que actualmente trabaja en su crecimiento y en hacerse visible al mundo. Después de dar un montón de vueltas por el pueblo para encontrar dónde dejar las bicicletas para que estén seguras, encontramos dónde dejarlas y pudimos venir. Finalmente llegamos a la famosa cascada El Velo de la Novia, una cascada de 12 metros, está a 2 kilómetros más o menos del centro del pueblo caminando. Ahora, según nos dijeron, no tiene mucho caudal porque todavía no empezaron las lluvias, pero igual se ve hermosa. Y este tronco también nos decían que es bastante conocido porque tiene tallados de la fauna local. Chochís está ubicado a los pies de la serranía de Chochís, conocida también como el Valle de Piedra o el Bosque de Piedra por sus formas peculiares. En la serranía existen lagunas naturales de agua cristalina y también se pueden encontrar restos arqueológicos ancestrales coronados de arbustos, piedras y farallones encadenados. En la temporada de lluvias, desde la cumbre de la serranía ubicada a 1200 metros sobre el nivel del mar, caen saltos de agua que varían de acuerdo a la cantidad de precipitaciones caídas y que se pueden apreciar desde la distancia. Gracias al médico de acá del centro de salud que nos cuidó las bicicletas este par de horas que nos fuimos. Y ahora antes de dormir, porque mañana es feriado acá en Bolivia,
y ya hoy a la tarde está todo cerrado, todo lo público está todo cerrado. No encontramos a nadie para preguntar nada. Y a los pocos que encontramos te dicen acampen ahí nomás, no hay problema. Pero bueno, queremos estar seguros. Salió precinto, hay ráfagas bastante fuertes de viento y el arreglo que habíamos hecho con la varilla vieja se terminó de romper. A ver hasta que aguanta. Así que el bastón de trekking está funcionando ahora como varilla. Bastante bueno quedó. Buena idea, Karen. Se aceptan varillas de aluminio de regalo. Quedó bien firme, ¿eh? Mirá, mirá. No se mueve. Pero sí, bueno, el precinto, obviamente. Ese levantamiento de vuelta. A ver, mira, mira. Ay, no, para otro ni aguantar. Mira, mira, para que vean que no le mentimos. Y tenemos otro bastón, por las dudas, así que vamos a dormir con aire fresco. Habíamos armado la carpa acá, no hay reparo del noroeste. Increíble el viento, nos sacudió de todos lados, fuertísimo. Las bicis también, se voló todo. Entonces a las 12 de la noche movimos la carpa a este lado. El terreno no es muy parejo, pero ya cambió mucho. Ni hablar con las bicicletas, que estuvieron totalmente protegidas no la bicicleta en sí, sino todos los bártulos que tenemos colgando atrás que se volaban y demás. Acá el sistema improvisado, el precinto no soportó, se quebró, así que con una linga quedó bastante firme. Otra vez dejamos las bicicletas a resguardo. En este caso Guillermo, el encargado de la iglesia, nos prestó un aula de la escuela que está junto a la iglesia, porque queríamos venir a conocer un ícono de lo que es Chochís, el municipio de Roboré, y yo creo que toda la Chiquitania, que es la Torre de Molín y el santuario que se encuentra a sus pies. Son más o menos unos 2,5 kilómetros desde el pueblo subiendo. Así que en eso estábamos, yendo a conocer más de cerca esta maravilla. Y el
santuario que dicen que es muy atractivo. Llegamos al Santuario Mariano de la Torre, este lugar que fue construido en memoria de las víctimas de la inundación y de los desprendimientos de tierra que hubo en la zona en 1979. Este santuario construido al pie del Cerro La Torre, que en sí mismo esta es la parte del santuario, pero afuera y en todas partes en realidad está lleno de grabados detallados en madera. La verdad que un trabajo de los artesanos locales impresionante. Ahora vamos a estar un segundito acá en el santuario y después vamos a ir ya a ver la parte que le dicen el museo, que es donde están las obras religiosas y también aquellos tallados en madera que recuerdan a ese triste hecho de 1979. Llegamos con más ganas que nunca de tomar un tereré, y eso que no caminamos toda la bajada. Gracias a una familia que venía en camioneta nos ofreció traernos de bajada, y la verdad que no nos podíamos negar. Ya a mediodía mucho calor en bajada, y bueno, Limoncitos en el camino. Limoncitos naturales ahí del camino al santuario. Pero igual van a ir mezclados con Un poquito de jugo de limón artificial porque esto está muy fuerte. No puede faltar nuestra botella de hielo. Vamos a disfrutar unos tereré, y la tarde hoy que ya es descanso, porque el viento está difícil para pedalear hoy de frente. Mañana se espera un cambio de clima, baja la temperatura, vamos a tener un poco más de viento sur, entonces mañana compensamos lo que no vamos a hacer hoy.
Las chicharras. Ensordecedoras. Sonido verano. Acá haciendo tiempo para ir a nuestra posada nuevamente. Esperando que sea oscuro. Para instalarnos, porque mañana es un largo día. Ya hoy descansamos alguito. Mañana darle con todo, hasta San José al menos. Estábamos esperando para usar el polideportivo y resultó que había un torneo e iban a estar hasta las 12 de la noche. Nosotros no podíamos esperar tanto tiempo y en eso, por esas cosas de la vida, apareció César, un señor que tiene un camping muy cerquita de la plaza, a decirnos que tenía el camping y que podíamos ir. Obviamente nos vino como anillo al dedo. El lugar hermoso, muy económico, y dormimos de 10. La verdad que además estuvo fresca la noche, así que dormimos como hacía noche, no dormíamos. Ahora vamos a comprar unas cositas para tener para comer en el camino y ya seguimos porque tenemos un día largo por delante.